Partido Trotskista de Chile, comunicado 2. Quizás cuántos comunicados más habrán. Probablemente pocos. Depende de la política, de la calidad política, de la calidad de la política de Chile. O sea, muy pocos episodios. Exclusivo. Episodios exclusivos. Episodios exclusivos de la política chilena. Yo voy a hacer esta segunda análisis. Voy a revelar también cuáles son mis candidatos a las elecciones municipales. Cuáles creo que deben ser según esta no me acuerdo. Según la actualidad política, ¿no? Según ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Según la actualidad, según la bueno, y lo estoy haciendo también porque Daniel Jadue, yo no quiero especular, quiero especular de forma muy metiche, de forma muy sin pudor, pero pareciera ser que Jadue paró de hacer el show porque pareciera ser que Jadue mantenía el programa sin maquillaje con el dinero de su salario, ¿no? Anda a saber qué pasó con el programa sin maquillaje de Daniel Jadue, que viene a ser el único, casi el único programa sobre política en Chile. Es verdad que existe La Voz de los que Sobran, pero no sé, a mí me parece que La Voz de los que Sobran es muy contaminado también con el problema político de Chile, que es básicamente la intriga. Mucha intriga en todo el acontecer. Hay mucha intriga en todo el acontecer. Bueno, vamos a partir con una noticia regular. No, vamos a partir primero con lo primero. Como vieron en el video corto. En el video corto de hace un momento. Donde yo hablo de las de en quién voy a votar, de mis candidatos. Yo preparé un banner, lo pegué, puse ahí unos panfletos como si fuera un banner en mi scooter, así que todo el mundo lo va a ver. Voy a hacer campaña por Fresia Avedaño en Viña del Mar, consejera regional por Viña del Mar con Quintero Puchuncaví. Vota C104. Esa es la primera, es la, como dije, concejal, creo. Se me olvidó cómo se llama cuando hay un encuadre político, bueno, cuando hay un momento político. En este momento político, en esta coyuntura, a mí me parece, yo siento que la derecha está volviendo. Digamos, hubo el estallido en Chile. Se supone que la izquierda tenía poder, estaba creciendo supuestamente. Tanto es así que en el primer intento de constitución, de nueva constitución,
ganó la izquierda. Ganó la izquierda, tenía más de 2/3 en ese momento. Entonces supuestamente se lo despilfarrearon. En ese momento quedó claro de que los chilenos son analfabetos políticos. Esa es la verdad. Mucha gente estaba completamente decepcionada con relación al neoliberalismo y lo sigue estando. Pero en ese momento mucha gente votó por figuras populares, demasiado populares y demasiado sin contenido político. Lo que después significó realmente un mal desempeño político después. Yo diría que no fue tan malo la primera propuesta, pero hubo lo que se conoce como mal rendimiento político en aquel primer intento de constitución de asamblea. No fue asamblea, fue convención constitucional. En la convención constitucional hubo mal desempeño. Yo estaba viendo hoy día un seminario en el canal de YouTube en algún canal de YouTube de la UNAM de México, de la Universidad Autónoma de México, que es una de las mejores en el mundo. Ahí estaban conversando sobre el evolucionismo. Era un seminario sobre evolucionismo de 4 días. Bueno, el evolucionismo fue muy polémico en casi todos los países en el siglo pasado, por las idas y vueltas de la humanidad, ¿no? El evolucionismo nació con la teoría de evolución de Darwin en el siglo XIX, pero hubo un profesor mexicano ahí que dijo que en la antigua Grecia hubo un filósofo, Anaximandro, que ya sabía que el ser humano vino del pez. Bueno, las polémicas sobre el evolucionismo constan, se basan en que hay mucha gente que es religiosa, mucha gente que cree en el creacionismo, en Dios, en el Dios católico, en Alá, en muchas cosas. Hay mucha gente con dinero en la élite chilena que cree en las sectas, en el animismo, en la energía del universo. Como en esa película, quizás es cierto lo que dicen de nosotras. En fin, son ciclos, ¿no? En la Grecia antigua hubo un ciclo de gente muy inteligente. Eso es una casi todo el mundo está de acuerdo en eso, que en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, hubo gente muy inteligente, muchos filósofos, mucha gente que sabía muchas cosas. No me acuerdo quién creó el cuento de Edipo Rey. Sófocles, creo. Sófocles, sí. Edipo Rey, el complejo de Edipo. Y bueno, y muchas otras cosas. La cuestión es que en la antigua Grecia, algunos historiadores dicen que la antigua Grecia fue destruida por los persas. Entonces se dice que los persas son salvajes. Bueno, y también hay gente que dice que los persas tenían buena poesía, o qué sé yo. Bueno, la cosa es que hay consecuencias. Yo me puse a ver este seminario de la UNAM en YouTube. Y bueno, son cosas que uno piensa una vez y después se acuerda, ¿no? Por ejemplo, las consecuencias del evolucionismo.
Yo diría que es básicamente el nihilismo, que si uno piensa en el evolucionismo, que no existe Dios, que no hay un Dios que se preocupa con el ser humano y lo crea y quiere lo mejor para el ser humano. Si eso no existe, solo existen especies compitiendo, adaptándose, multiplicándose. Eso es básicamente nihilismo, o como que nada tuviera importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias del evolucionismo de las especies y del nihilismo, de la filosofía nihilista en la vida? ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, es importante que la gente se reproduzca para las cuestiones del Estado, ¿no? de los impuestos, etc. Pero también, si una persona no tiene hijos y otra persona tiene 4 hijos, yo creo que está bien, ¿no? Ya está bien, o sea, si 2 personas no tienen hijos y otras 2 personas tienen 4 hijos, ahí está, 4 y 4, ¿entienden? Bueno, eso. Entonces, la cuestión es que la especie humana no está amenazada. La especie humana no está amenazada en desaparecer, ¿entienden? No sé, si las mujeres empiezan a tener menos de un hijo, tampoco está amenazada, ¿entienden? Entonces, son cuestiones así que del evolucionismo, que las consecuencias son el nihilismo, porque, bueno, si las especies están evolucionando y realmente no importa si sobreviven o no sobreviven, o si es importante que sobrevivan por algún motivo, ¿por qué sería importante que la especie humana sobreviva? En el catolicismo o en las religiones monoteístas es un dogma, es una orden, reproduzcanse. Pero al final, por cuestiones históricas, ¿por qué la religión católica, por ejemplo, tiene ese dogma? Para controlar a las masas. Es solamente eso, es solo control. Controlar a las masas. Bueno, yo voy a hacer una broma ahora que yo hago. En general yo hago una broma cuando veo pero todavía es temprano para hacer esta broma. Yo hago una broma con Greta Thunberg, no sé por qué, pero se me ocurrió hacer esta broma cuando estaba viendo una vez el atardecer. Ahí me pongo a hacer jamming, me pongo a improvisar como Greta Thunberg. ¿Cómo se atreven? ¿Se acuerdan de Greta Thunberg diciendo cómo se atreven? Bueno, reclamando al final del día, ¿no? Bueno, Tommy, ven aquí, Tommy, ven, Tommy, ven aquí, Tommy, calma, ¿vieron? Sí, es un partido trotskista, es al lote, un partido al lote, con mucha improvisación y perros. Tommy, el Tommy está bien. Vamos a hacer el jamming. Oh, pero el atardecer ustedes no lo pueden ver ahí. Pero el atardecer no está perfecto tampoco. Oh.
El sol se está metiendo por atrás de unas nubes. How dare you? How dare you? It's the end of another day. It's the end of another day. How dare you? Why you don't behave on social media? Why you don't behave on YouTube chat? Well behavior is so important nowadays. How you dare behaving so bad on YouTube chat? How dare you? Social discrimination on YouTube. Yeah, how dare you? Bueno, la verdad es que este atardecer está súper extraño. El sol se está escondiendo, pero no logra esconderse completamente. No sé, hay como varias camadas de nubes. Varias camadas de nubes. Bueno, un programa súper extraño. Pero vamos a leer política chilena. Sí, un programa. Es necesario porque están las elecciones. Yo salí con mi banner de. Yo salí con mi banner de panfletos de candidatos. Y yo diría que los pobres en Chile, los pobres odian la política. Yo hice un esfuerzo de investigar quiénes son mis candidatos. Yo hice un esfuerzo, pero ese esfuerzo es un trabajo que los pobres en general odian. Yo diría que los pobres odian ese esfuerzo por resentimiento, ¿no? Los pobres en Chile son muy resentidos y son muy derechistas también. Lo que funciona mucho en la política de los países pobres, como Chile, es el WhatsApp, creo. La gente envía un WhatsApp con alguna mentira. Y ahí vamos a volver a lo que yo vi en este canal de la UNAM en YouTube. Estaban discutiendo sobre el evolucionismo, ¿no? Que en mi opinión es la consecuencia del evolucionismo, el nihilismo. Pero a mí me parece que el nihilismo es lo mejor que hay, o es la única consecuencia de la ciencia y de la conciencia. Al final realmente nada importa, pero el nihilismo, la cuestión de la ciencia y de la filosofía y de la vida en general, es darse cuenta qué es lo que se contradice con qué es contradictorio con qué otra cosa. ¿Cuáles son las cosas contradictorias entre sí y por qué? La ética en general, la ética aristotélica, la ética en general, el bien y el mal, no se contradicen con el nihilismo, ¿entiendes? O sea, el escándalo para la gente pobre, para la gente religiosa, que no sabe buscar noticias, que creen un montón de mentiras, de corrupción, etc. En la tele, en Megavisión, qué sé yo, como le hicieron a Macarena Ripamonti. Parece que, bueno, los canales corporativos en Chile, el periodismo corporativo, parece que hizo un montón de mentiras sobre Macarena Ripamonti. Y eso es lo que la gente ve, eso es lo que la gente cree. La gente no tiene otra fuente de información.
La gente quizás sepa leer, pero nadie lee nada. Bueno, entonces el bien, lo que le choca a los evangélicos, al pueblo, a las masas, es cómo una persona puede no creer en Dios y ser buena. ¿Y cuál es una conducta buena? Si fuera de Dios, ¿puede una persona que no cree en Dios ser buena? Eso es lo que envenena a la gente pobre, a los religiosos, a los chilenos. Eso es lo que revienta a los chilenos. ¿Cómo una persona puede ser atea y ser buena? No es contradictorio, no se contradice. Una persona, yo diría que el bien y el mal, eso es lo más difícil, creo. Para los católicos, el bien y el mal está todo escrito en la Biblia. La Biblia dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Sí o no? Son 10 mandamientos, son 2 libros sagrados, en fin. Son varias editoras, son, no sé, varios rituales, ¿no? Mucha liturgia. En fin, para un ateo, el ateo básicamente cree en el Estado, en la república, en la política, en la ley, en la constitución. Eso es lo que el ateo sigue. Si bien o mal, el religioso también cree o se somete a la ley. Bueno, la ley tiene que ser discutida. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Está bien asesinar? Para los católicos es un pecado. Es un pecado capital, matar. Para un ateo que vive en un estado, es un crimen penado por la ley de la Constitución, la ley del Estado, la ley de la República. Es eso, o sea, la ley es un debate ético y el ateo no puede matar. El ateo, cualquier persona puede matar, pero incluso el ateo, no es que el ateo se vaya al infierno, el ateo se va a la cárcel si mata, ¿entienden? Esa es la cuestión. Bueno, estaba viendo este canal, este seminario de evolucionismo, y por ahí alguien estaba causando mucho revuelo la cuestión de la cultura, de por qué, estaban discutiendo los problemas de México, y todo el mundo los conoce, ¿no? Los carteles, el asesinato, la desaparición forzosa. Entonces yo dije, bueno, quizás los mexicanos sean violentos. Ese comentario no lo leyeron. Y bueno, y después yo seguí comentando y dije, bueno, quizás, yo opino, y yo dije aquí la última vez, siempre digo esto, que la geografía determina el destino y la vida de las personas. En Chile, comparando ejemplos muy cercanos, pero con muchos detalles diferentes, con realmente detalles diferentes, apenas detalles, pequeños detalles. Por ejemplo, en mi opinión, yo que viví muchos años en Brasil, yo sé que en Brasil la comida más barata, la fruta más barata de los pobres es el plátano, es lo más barato que hay. Aquí, incluso aquí yo creo que no sé si algún día se dijo precio de plátano, a precio de plátano. Pero hoy en día el plátano no es lo más barato que hay, lo más barato que hay es la mandarina. Miren, yo tengo mandarina. Se fijan, esto es lo más barato que hay. Entonces, vamos a comer algunas mandarinas. Esto es lo más barato que hay. A mí, en Brasil incluso hay unas mandarinas. Bueno, el ser humano puede plantar cualquier cosa que quiera. Y en Brasil plantaban unas mandarinas que se llaman pocán. Mandarina pocán. A mí me gustaba la pocán, pero esta también es buena. Bueno, la cosa es que en Brasil, porque es un país con una geografía diferente, se produce mucho plátano. El plátano es lo más barato que hay, es lo más barato. Entonces la cuestión es que
Yo creo que los países tropicales como Brasil, las masas, los pobres, comen mucho plátano. Y gracias a eso, tienen mejor cuerpo. Gracias a que comen más plátano durante toda su vida, durante la infancia, es que son mejores atletas. Entonces, ¿cuál es la explicación para los malos resultados del fútbol chileno? ¿Cuál es la explicación para los malos resultados del fútbol boliviano? Poco plátano, baja nutrición. ¿Por qué los chilenos son tan bajos en estatura? Porque tienen menos acceso a comida, porque la comida en Chile es más cara. Es la geografía. Es un determinismo. La geografía determina la vida que vamos a llevar. Pero ahí vamos a entrar en cuestiones más polémicas incluso. ¿Por qué los países nórdicos como Noruega o Suecia o Dinamarca, por qué en esos países los índices sociales, los índices de desarrollo humano son mejores? Yo creo, y bueno, mucha gente, no soy solo yo que lo dice en YouTube, hay varios videos en YouTube de gente que dice que los nórdicos, ellos tienen inviernos muy rigurosos y por eso tienen que saber convivir mucho mejor. Por eso tienen que desarrollarse humanamente mucho mejor. Ellos tienen que planear muy bien su vida y tienen que saber convivir mucho mejor, porque tienen espacios más reducidos, por eso, ¿entienden? Es simple, es así. Yo viví en Río de Janeiro, por ejemplo. En Río de Janeiro, en el verano, están justo debajo del Ecuador. Por eso es uno de los lugares más calurosos del mundo, Río, porque está justo en el trópico de Capricornio. Hacen 50 grados. Bajo 50 grados no se puede pensar. No se puede pensar. Por eso hay tanto crimen en Brasil. Por el calor. Por eso hay tanta crueldad, porque no hay empatía. No hay empatía. Bueno, eso fue polémico. Pero al menos esto no es que sea un gran descubrimiento, pero es bueno aclarar las cosas. Es bueno aclarar las cosas. El determinismo geográfico sí existe. Sí existe. Y no se contradice, no se contrapone al evolucionismo de Darwin. Bueno, y Darwin fue, en su momento, Darwin fue perseguido porque fue simplemente un descubrimiento, una teoría muy razonable, ¿no? Muy razonable, pero el problema de esa teoría es que molesta el autoestima, la autoapreciación de la gente, ¿no? Del ser humano. A mí me parece que el ser humano tiene nariz, tiene oreja y es horrible, son como ratones. ¿Cuál es la diferencia de un ratón con nariz y oreja a un ser humano con nariz y oreja? No hay diferencia, nariz y oreja. A mí me parece horrible. Pero en fin, dejemos a un lado, superemos este momento cultural. Y ahora recién constaté que Daniel Jadue abandonó el programa sin maquillaje. Y yo quizás voy a hacer este programa para siempre. Quizás para siempre, para practicar mi español. Bueno, anteriormente estábamos tratando de descubrir qué es la izquierda diario. Y yo estuve satisfecho. Vamos a leer rápidamente algo sobre la izquierda diario. Bien rápidamente. La izquierda diario Chile. Columna: 5 años de la rebelión. No capitularemos ante quienes quieren reescribir la historia. Dauno Totoro, Santiago. Esta noticia es de ayer.
o anteayer, martes 15 de octubre. La Izquierda Diario del Partido Trabajadores Revolucionarios. Bueno, yo no me fijé si yo puedo votar en candidatos del Partido de Trabajadores Revolucionarios, pero según lo que yo leí en este diario, es un buen diario. Vamos a leer. Dauno Totoro comparte con nosotros una breve reflexión respecto de la importancia de disputar el relato histórico a 5 años de la rebelión. 5 años pasaron como si nada. La rebelión fue lo único importante que pasó en Chile en los últimos 200 años. Gracias al internet, creo. Los medios de comunicación tradicionales, las encuestas y los partidos empresariales están en una campaña desatada tratando de desprestigiar la rebelión. A 5 años de la revuelta cobra vital importancia combatir los intentos de reescribir la historia, de perpetuar la impunidad. Conmemoramos la rebelión y a los caídos y reivindicamos una estrategia que vuelva a poner al centro a las y los trabajadores. Bueno, como yo estaba diciendo, hubo poca formación política antes del estallido y la gente odia la política, la sigue odiando por pura estupidez. Por pura estupidez. En ese entonces no lograron dominar la situación en la rebelión y después cuando eligieron la convención constitucional no lograron dominarla tampoco con más de 2/3. Que el país está peor, que la gente ya no apoya las protestas, que nada ha cambiado. Son lugares comunes que se repiten. Porque quieren cambiar la historia. Reivindicamos la revuelta del 2019 como un acto masivo de movilización por parte de una gran mayoría popular que se hastió del Chile de los 30 años. Si nuestras demandas no han sido resueltas, si lo que exigieron las calles todavía sigue en pie, esto tiene responsables concretos. Piñera, la derecha y sus partidos hicieron de todo para acallar las protestas, reprimiendo brutalmente con decenas de asesinados, cientos de traumas oculares, miles de heridos. Luego el régimen político de conjunto, incluyendo el actual gobierno, llevaron todo a un camino constitucional, el desvío institucional que demostró su total fracaso, pactando con los mismos partidos que privatizaron Chile, privilegiando a los grandes empresarios dueños de este país. El acuerdo por la paz y el proceso constituyente pactado entre 4 paredes se hizo para desviar las fuerzas de movilización, salvar a Piñera y garantizar impunidad. Ese camino constitucional pactado por arriba y sometido a los poderes reales mostró que no era la vía para conquistar demandas, sino que solo sirvió para debilitar la organización desde abajo. A 5 años de la revuelta te invitamos a este acto para reivindicar la movilización popular más importante desde el fin de la dictadura militar. Entonces aquí hay un post en Instagram, Casa Marx Santiago, vencer y vencer. Octubre sigue vivo, 19 del 10. O sea, en 2 días más. 19 del 10, pasado mañana. Jornada cultural a 5 años de la rebelión. Flores Alegría, Savia Nueva, Sónico, Violentistas de Siempre, Santiago Poetry Slam, proyección audiovisual, exposición de arte, libros. Bueno, yo no sé si esto es gratis, ojalá que sí, pero en fin, vamos a ver.
Parece que sí es gratis. Vamos a leer todo el post. A 5 años de la rebelión de octubre, octubre sigue vivo. Este 19 de octubre te invitamos a Casa Marx para una jornada de memoria, lucha y organización. A 5 años de la revuelta que sacudió el país, seguimos disputando el relato y organizándonos contra la impunidad y el desvío de las demandas populares. Será una actividad cargada de cultura, música, arte y discusión política. Tendremos la presentación del libro, citación, Así mataron en octubre, de Dauno Totoro. Stands de libros y organizaciones, comida y diversas expresiones artísticas que nos conectan con la memoria viva de la revuelta. Nos acompañan Sónico, Flores Alegría, Savia Nueva y violentistas de siempre en el espacio musical. Proyecciones, exhibiciones de fotografías de la rebelión y arte inspirado en la revuelta. Es el momento de seguir organizándonos de manera independiente, levantar una alternativa desde los trabajadores y proyectar las luchas que siguen vigentes en las calles. Sábado 19 de octubre, desde las 16 horas. Invitamos a reflexionar. ¿Era posible triunfar? ¿Se podía superar el desvío constitucional, derrotar la represión, conquistar nuestras demandas? ¿Cuáles eran los límites de la revuelta? Creemos que sí, que era posible vencer. Pero hizo falta una alternativa política capaz de dirigir los esfuerzos para vencer la resistencia de los empresarios y sus políticos. Ese es el esfuerzo que día a día levantamos como partido de trabajadores revolucionarios y la lucha que damos por conquistar la legalidad electoral y así que los trabajadores podamos tener una alternativa independiente en las próximas elecciones. Esto y mucho más queremos debatir con ustedes en el encuentro conmemorativo de los 5 años de la rebelión de octubre, este sábado 19 de octubre, desde las 4 de la tarde. Los invitamos a Casa Marx, ubicada en Verdi 112, a pasos del metro Rodrigo de Araya. Bueno, a mí me parece excelente la izquierda diario. El PCO en Brasil dicen que Izquierda Diario, que el MTR, qué sé yo, son golpistas. Pero a mí me parece que está todo bien. Bueno, así que voy a reconsiderar mis votos. Voy a buscar mis candidatos del PTR. Quizás lo voy a buscar a ellos también para entrar en su fila, porque hacer todo solo, hacer un partido solo es muy difícil. Vamos a leer Ciper Chile, que es el mejor canal, el mejor diario. Vamos a leer Ciper Chile. Dicen que es el mejor diario. A mí realmente me suena bien. Las cosas que veo en Ciper, todo el mundo respeta este diario. Todo el mundo que tiene cerebro. Bueno, este diario y también la Fundación Sol. Pero la Fundación Sol no publica muchas cosas. De repente publica una noticia que dice que Chile es el país más desigual de América Latina y después desaparece. Entonces, está todo bien. Yo digo que ese Kramer, no, ese debería ser presidente. Kramer presidente. Ciper Chile. A 5 años del estallido. Vamos a poner este episodio como a 5 años del estallido. Ciper Chile, 17 años. A 5 años del estallido, desinstitucionalización y barbarie, la consecuencia política de un proceso que no acaba. 15 de octubre de 2024, por Claudio Fuentes S. A 5 años del estallido social, el autor de esta columna sostiene que sus orígenes están mucho antes de la dictadura
y que respondió a dos conflictos, redistributivo y de reconocimiento. Concluye que lo más dramático de todo es que no se avisoran condiciones políticas para realizar los cambios profundos que el sistema requiere. Se requiere rediseñar el poder judicial, se requiere rediseñar el poder legislativo y se requiere profesionalizar la administración del Estado a nivel central y local. Estos tres desafíos es imposible resolverlos en el actual escenario político polarizado, fragmentado y marcado por impulsos egoístas. El estallido está directa e intrínsecamente imbricado en el proceso político y social de los últimos, yo diría, 60 años. Es la historia larga, el ciclo largo de una lucha redistributiva y por el reconocimiento, y que muy probablemente se inició simbólicamente con la reforma agraria. Aunque no cabe duda que la dictadura fue un canalizador de intereses de clase que luego se proyectarían en la post-transición, el conflicto redistributivo y por el reconocimiento partió mucho antes. Quizás incluso sea inadecuado situarlo en la década de los 60, pues se trata de un proceso muy anterior que acompaña a la República. Sobre las causas del estallido. Sostengo que la primera causa del estallido es un conflicto redistributivo, de larga duración. Este conflicto alude al modo en que están distribuidos los recursos en una sociedad. Tierra, capital, propiedad, recursos naturales, acceso y goce de derechos sociales, a la salud, educación, pensiones, derechos laborales. Resulta evidente que este conflicto redistributivo se expresa en distintos tiempos de modo diferente. En los 60s se refería a la redistribución de la tierra. En los 80s la dictadura se preocupó precisamente de reorganizar aspectos críticos de la distribución de estos recursos: agua, concesiones mineras, código del trabajo, provisión privada de derechos sociales, etc. Es en la década de los 2000 donde se vuelve a visibilizar este conflicto por la agenda de los derechos, por la educación, mejores pensiones, mejores condiciones laborales, el conflicto medioambiental en zonas de sacrificio, recuperación de tierras en el caso indígena, entre otros. Cuando observamos la conflictividad social en Chile, observamos un ciclo de protestas con picos en 2005, 2011 y 2019 que reflejan precisamente estas demandas. Hay un gráfico: ciclo político, desórdenes públicos. Es muy interesante, pero yo no lo entiendo. O sea, es como cantidad de, no sé, no lo entendí. Es como si fuera cantidad de manifestantes, me imagino, a través de los años. Pero este conflicto redistributivo tiene una expresión adicional en la percepción de injusticia del abuso de poder por parte de los que concentran altos niveles de poder. Fue aquello lo que dominó en el preestallido. Volvamos la vista atrás y observemos el siglo de colusiones donde las farmacias, los pollos, el papel higiénico y los supermercados ocuparon un lugar destacado. Fuentes 2019. Pero los rubros eran variopintos. Ni qué hablar de los escándalos de corrupción del sector público y privado, que tuvieron su mayor expresión en el caso Penta y el caso Paco Gate, poco antes del estallido. El común denominador de este ciclo es la doble percepción de abuso del poder e impunidad por delitos que reiteradamente cometían aquellos que estaban en la pirámide de la élite económica, política e institucional. Colusiones y otras hierbas. Este es otro gráfico. De nuevo, es un gráfico donde en un eje está la cantidad de dinero.
25 mil millones, algo así. Y abajo están los años, Latam, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, en fin. El segundo conflicto es por el reconocimiento. Este alude a la incorporación o exclusión de la voz del pueblo, del demos, en las ediciones trascendentes de la sociedad. Reconocer alude a aceptar que hay otro, individual o colectivo, e incorporarlo a la toma de decisiones políticas. La lucha por el reconocimiento en Chile ha sido ardua y no ha estado exenta de conflictividad. Mientras mayor ha sido dicha incorporación, mayor es la tensión que ha generado, y eso es precisamente uno de los problemas del sistema político chileno. No ha sabido o no ha querido institucionalizar formas de reconocimiento. Se incorporaron mujeres y analfabetos en el siglo XX, pero no se ha querido reconocer a las colectividades indígenas en tantos pueblos. Bueno, yo quiero hacer estos programas de 47 minutos, pero aquí sigue. Bueno, yo recomiendo, está bueno. Hay otros subtítulos. Dice: la opinión pública durante el estallido. Es interesante. La doble interpretación sobre el estallido. Es un largo artículo. Desinstitucionalización y barbarie. En fin. Quizás sea poco leer esto una vez a la semana. Pero bueno, yo estoy dejando mi granito de arena. Como también dicen en Brasil, una golondrina no hace verano. O sea, yo soy solo una golondrina, ¿entienden? Tiene que haber más. Bueno, y después está la síntesis en este artículo. Un artículo gigantesco que me tomaría una hora leerlo. Pero en fin, lo que yo noto es que cuando los más pobres ven mi banner con mis candidatos, ellos odian porque escucharon en Megavisión que Ripamonti robó algo. Entonces, bueno, mientras los pobres sigan viendo Megavisión, Chile no tiene ni un futuro. Y este es un país con muchos problemas. Mira, aquí estamos en un sector de Playa Ancha donde hay una villa que no tiene saneamiento básico, no tiene cañerías, tienen fosa. O sea, hay un montón de problemas muy básicos.